buenas tardes a todos, espero se encuentren muy bien. Vamos a dar inicio a la sesión en línea. Entonces, vamos a esperar un minutico para poder iniciar. Dentro de 2 minutos damos inicio. Entonces, bueno, vamos a dar inicio para abordar la evidencia del día de hoy, denominada Diseño y licenciamiento de instrumentos para documentar procesos de calidad de software. Entonces, ¿qué tienen que realizar dentro de esta actividad? Voy a compartir pantalla. Bueno, entonces lo primero que debemos hacer es analizar la guía de aprendizaje. Entonces ya la tenemos descargada en este momento. Entonces, ¿qué nos dice esta actividad? Evidencia de desempeño, guía de aprendizaje 11, código 22050198, actividad 1, evidencia 3. Diseño y diligenciamiento de instrumentos para documentar procesos de calidad de software. El diseño de los instrumentos para documentar el proceso de calidad de software deben ser sencillos, amigables y fáciles de entender, con el fin de lograr un fácil diligenciamiento. Entonces, ¿qué nos sugiere esta evidencia? Que debemos leer el documento denominado Fundamentos de Calidad de Software, el cual se encuentra en el material de aprendizaje.
¿Listo? Entonces, si nos ubicamos dentro de la actividad, dentro de la actividad, diseño y diligenciamiento de procesos de instrumentos para documentar procesos de calidad de software, nosotros aquí encontramos el material de formación, entre el cual se encuentra los fundamentos de calidad de software. Entonces, lo que debemos hacer es abrir esta opción, este link, ¿listo? Una vez lo abrimos, nos va a ubicar aquí en esta interfaz. Aquí nos dice de clics para acceder en el recurso educativo y nos va a mostrar esta página inicial, ¿listo? Donde nos muestra el contenido temática que se debe tener en cuenta para el desarrollo de esta actividad. Entonces, en este caso, nos debemos ubicar donde dice documentar el proceso de calidad de software. ¿Qué nos dice esta actividad? ¿Qué nos dice este documento? La documentación de productos de software son artefactos importantes, dado que estos permiten transferir y comunicar aspectos que al revisar o inspeccionar un sistema no se puede entender rápidamente y suele ser complicado. Por tal razón es que se documenta para comprender, compartir y mostrar el comportamiento y la estructura del sistema o de sus componentes, controlar y visualizar la arquitectura del sistema y controlar los riesgos. Además, la documentación debe utilizarse para el desarrollo del producto de software y su mantenimiento en el futuro, resaltando que no solo se documenta un proceso respectivo a la calidad, sino también las fases del desarrollo de software: requerimientos, análisis, desarrollo, construcción y pruebas. Sin embargo, cuando se requiere documentar un proceso de calidad de software, es pertinente tener en cuenta tanto el plan de pruebas como los resultados arrojados que se muestran en los apartados siguientes. Entonces, ¿qué se debe tener en cuenta? Diseñar los instrumentos de calidad de software. Los instrumentos de calidad de software, al ser combinados con otras partes, son útiles al momento de realizar mediciones, observar y almacenar datos que sean verificables y que se puedan utilizar para mejoras continuas en los procesos de calidad de un producto. Entonces, para documentar las pruebas de software, es importante ver el plan de pruebas como un instrumento clave en el diseño y creación de pruebas de software. Planes de pruebas, entonces aquí nos muestra cuáles son las pruebas del plan de pruebas, ¿listo? Que se ejecuta dentro del software que ustedes desarrollaron, ¿listo? Que se debe tener en cuenta. También está, aquí nos explica cuáles son los formatos a tener en cuenta, por ejemplo, dentro de la documentación del proceso de pruebas, ¿listo? Por ejemplo, se debe tener en cuenta la política de pruebas, estrategia organizacional de las pruebas. También se debe tener en cuenta la documentación del proceso de gestión de pruebas. ¿Listo? Por ejemplo, acá, ¿listo? Pruebas dinámicas de cómo se ejecutan. También están los artefactos de las pruebas. ¿Listo? Que se deben tener en cuenta. Por ejemplo, acá, los productos que resultan del proceso de desarrollo de software son identificados como artefactos. Por ejemplo, código fuente, defectos y plan y script de pruebas. La calidad del software se compone de artefactos específicos que se forman en las diversas etapas de los procesos de calidad del software, como podemos observar en la siguiente figura, como son planificación, construcción y ejecución del software. Aplicar instrumentos de calidad de software. Entonces acá, por ejemplo, se identifican unos ítems que se tienen que desarrollar para verificar la calidad de nuestro software. Elementos principales para redactar en caso de una prueba. Por ejemplo, en casos de prueba, tienen que tener en cuenta este tipo de formato con cada uno de estos ítems, como son el identificador de la prueba, el nombre de la prueba que ustedes ejecutaron, cuál es la descripción de la prueba, el número de la orden de la ejecución de la prueba, ¿listo? El requerimiento asociado a la prueba que se va a plantear. Si se plantea un caso de prueba, se debe saber a qué requerimiento va asociado para mantener la trazabilidad, ¿listo?
También está la precondición, que hace referencia al estado en el cual se debe encontrar el sistema antes de comenzar la prueba. También está la postcondición, que hace referencia a el estado en que se debe encontrarse el sistema luego de ejecutar la prueba. Por ejemplo, en precondición, por ejemplo, el registro de los usuarios dentro de nuestro sistema. Esa sería la precondición. La postcondición es que se realizó satisfactoriamente el registro de cada uno de los usuarios. Entonces, para que lo tengan en cuenta. También está el resultado esperado, objetivo, que debe ser alcanzado posteriormente a la prueba. ¿Listo? ¿Qué se desea? Que se muestre como resultado. Por ejemplo, la satisfacción del registro de cada uno de los usuarios. Elementos principales para redactar un script también se deben tener en cuenta. Entonces, nombre, identificador para el script, descripción del objetivo del script, de las pruebas realizadas, pasos, acciones que se van ejecutando dentro de la aplicación y puntos de verificación. Se comprueban aquellos puntos eh, de detalle del comportamiento. ¿Listo? Entonces, cada uno de estos ítems lo deben tener en cuenta para el desarrollo de esta actividad. Esperando un segundito, si fueran tan amables. Bueno, entonces estamos mirando cuáles son los aspectos fundamentales a tener en cuenta dentro de esta evidencia. ¿Qué más nos dice acá? Creación del plan de pruebas para proyectos ágiles. Agile Texting. Entonces, por ejemplo, acá debemos tener en cuenta, por ejemplo, el alcance de nuestro proyecto, de nuestro software, cuáles son las suposiciones, los supuestos del proyecto, el análisis de riesgo, que este incluye la automatización de pruebas. También está la automatización de pruebas, que define qué se incluirá en la automatización. También está el ambiente de las pruebas, define qué se necesita en relación con el ambiente de las pruebas. Datos de las pruebas, resultados de las pruebas. Se establecen los datos arrojados en cada una de las pruebas junto con los resultados encontrados. Entonces, cada uno de estos ítems deben tenerlo en cuenta para poder desarrollar esta actividad de forma satisfactoria. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan en cuenta, este documento. También, ¿qué deben tener en cuenta como tercer ítem? El análisis y entrega de resultados. Teniendo en cuenta cada uno de los aspectos que ustedes han desarrollado
dentro del desarrollo del software. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, condiciones, el impacto, el problema, la severidad, pasos, la configuración que hacen parte del análisis y entrega de los resultados. Incidencias detectadas o problemas detectados dentro del software también deben describirlos y deben hacer referencia. ¿Listo? ¿Qué más nos dice dentro de la guía de aprendizaje? Nos dice utilizar, a ver, diligenciar. Primero, ¿qué nos dice? Seleccionar buenas prácticas de calidad de acuerdo con el referente de marcos del trabajo. Entonces, deben seleccionar cuáles han sido las mejores prácticas que ustedes han tenido en cuanto a la calidad de su software. Tercero, diligenciar los instrumentos construidos en la actividad GA11 22.050 1098, actividad 1, evidencia 2, teniendo en cuenta los parámetros establecidos. Entonces, una vez los diligencien, estos también deben tomarle un pantallazo y deben adjuntarlos al documento, a este documento escrito, listo, a este trabajo que tienen que realizar esta evidencia. Entonces, por ejemplo, la anterior actividad ustedes la realizaron, listo. Por ejemplo, la anterior actividad la realizaron, a ver, de la ficha 4950, la realizaron con el profesor Diego Fernando Bolaños. ¿Listo? Entonces, teniendo en cuenta cuáles son las buenas prácticas de calidad del software, ¿listo? Entonces, una vez diligenciaron cada uno de esos instrumentos, deben también adjuntar los pantallazos. ¿Listo? A eso hace referencia. ¿Qué más nos dice? ¿Listo? Utilizar cualquier herramienta TIC e informática para realizar una infografía. Entonces, deben realizar una infografía con respecto a los fundamentos de calidad de software, teniendo en cuenta el software que ustedes desarrollaron. Y por último, otro ítem a tener en cuenta, seguir las normas básicas de presentación del documento escrito, es decir, el documento debe tener como mínimo portada, introducción y unas conclusiones. Esos serían los aspectos a tener en cuenta dentro de esta evidencia. ¿Cuáles son los criterios de evaluación que se van a tener en cuenta? ¿Listo? Los criterios de evaluación son los siguientes. ¿Listo? Primero, registró las actividades realizadas en el proceso personal de desarrollo en los formatos anteriormente diseñados, es decir, en la actividad que miraron con el profesor Diego Fernández. ¿Listo? Entonces, si ustedes los diligenciaron esos instrumentos, deben colocar los pantallazos de esa actividad. Segundo, diligenció la documentación de procesos de aseguramiento de calidad teniendo en cuenta los parámetros establecidos. ¿Listo? Entonces, si ustedes diligenciaron la documentación de procesos de aseguramiento de calidad, teniendo en cuenta, por ejemplo, el documento que les acabé de mostrar, este documento, ¿listo? Entonces, cumplirían con ese parámetro. ¿Listo? Tercero, ¿qué nos dice como último ítem a tener en cuenta? Presenta el trabajo siguiendo las normas básicas de presentación del documento escrito. Es decir, contiene una portada, una introducción y unas conclusiones. ¿Listo? Esta actividad está planeada para poder desarrollarse desde el día 8 de diciembre, o sea, desde el día de ayer hasta el día 13 de febrero. Entonces todavía tienen bastante tiempo listo para poder desarrollar esta actividad. Fecha máxima de entrega de esta actividad sería el 15 de febrero de 2026. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan en cuenta y que puedan realizar satisfactoriamente esta actividad. Les voy a dar a conocer, ¿listo? A continuación, por ejemplo, acá, les voy a dar a conocer un ejemplo acerca de esta actividad para que lo tengan en cuenta. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, acá tenemos un ejemplo de lo que es la documentación de calidad de software. ¿Listo?
Entonces, por ejemplo, acá, una introducción, cuáles son los objetivos del proyecto. Se describe, por ejemplo, la metodología que ustedes aplicaron dentro del desarrollo del software, cuáles fueron los resultados alcanzados, ¿listo? ¿Cuáles son los documentos, por ejemplo, documentos que se entregaron, ¿listo? Dentro de la anterior, por ejemplo, actividad de buenas prácticas, ¿listo? De calidad de software. Entonces, para que... Y, por ejemplo, aquí pueden adjuntar eh, cada uno de los pantallazos. Entonces, por ejemplo, acá, desde aquí comenzaremos a desarrollar la actividad. ¿Listo? Entonces, una breve introducción, cuáles son los objetivos, la descripción del sistema, dando a conocer las funcionalidades y los servicios ofrecidos hacia cada uno de los clientes, la arquitectura del sistema, listo, qué lenguajes de programación se tuvieron en cuenta para su desarrollo, cuáles son los instrumentos de calidad de software, listo. Entonces, el plan de pruebas que se ejecutaron dentro de su software, por ejemplo, documento, plan de pruebas y colocan el nombre de su software, tal cual como ustedes lo hayan denominado. Por ejemplo, versión 1.0, que sería la primera versión que ustedes desarrollaron y la fecha en que la realizaron. Información general del sistema, ¿listo? Por ejemplo, acá dan a conocer el sistema a probar, ¿listo? Que ustedes desarrollaron. Responsable de las pruebas, ¿listo? La fecha de inicio y fecha de finalización del proyecto, el alcance de las pruebas, ¿listo? Funcionalidades a probar, por ejemplo, cada uno de los servicios que se probaron o no. Funcionalidades no incluidas, ¿listo? Que no se tuvieron en cuenta dentro del sistema, ¿listo? En caso de que todavía esos módulos no los hayan desarrollado o no alcanzaron a desarrollarlos, entonces ustedes acá colocan cuáles son los servicios que aún ustedes no han desarrollado, ¿listo? O no tienen la programación todavía diseñada. Tipos de pruebas a realizar, los tipos de pruebas que ustedes realizaron, en este caso pruebas funcionales, verificación de las funciones, pruebas de integración, pruebas de usabilidad, pruebas de rendimiento, pruebas de seguridad, ¿listo? De la aplicación y de protección. Esto tiene que ver más que todo con la protección de datos y de la información de cada uno de los usuarios o clientes. También los criterios de entrada y de salida de información y de datos de la aplicación que ustedes desarrollaron, recursos del sistema, ¿listo? ¿Qué recursos se tuvieron en cuenta para el desarrollo de la aplicación? ¿Listo? En ese caso, por ejemplo, es el software de citas odontológicas. Entonces, acá tenemos, por ejemplo, el servidor de pruebas, en el cual se ejecutaron las diferentes pruebas, por ejemplo, 4 GB de RAM, 2 procesadores, equipos de prueba, por ejemplo, PC, dispositivos móviles, conexión a Internet. Dentro de que también se tuvieron en cuenta, por ejemplo, a nivel de software, qué herramientas se tuvieron en cuenta para realizar las pruebas, listo, y verificar la funcionalidad del software que ustedes desarrollaron. Personal y entrenamiento, equipo de pruebas, listo. ¿Quién tanto dice, ejecutó pruebas? Por ejemplo, el coordinador de pruebas, los ejecutores de las pruebas, el especialista de usabilidad, entrenamiento requerido, listo, para poder manipular de forma adecuada el software, cronograma de actividades que se tuvieron en cuenta, listo, para la realización de este software, cuáles son los riesgos identificados, qué tipo de riesgos ustedes identificaron, listo, dentro de su software, cuáles son los casos de prueba que se realizaron, listo, por ejemplo, casos de prueba de gestión de pacientes. Entonces, identidad del caso de prueba, identificación, por ejemplo, ustedes colocan caso de prueba. Número 1, por ejemplo, nombre, registro de prueba de nuevo paciente, registro de un nuevo paciente. Descripción, verificar que el sistema permita registrar un nuevo paciente con información válida. ¿Cuáles son las precondiciones antes de que el usuario se pueda registrar? Usuario autentificado como administrador, ¿listo? Sistema disponible y funcionando, ¿listo? Entonces, lo primero que debe, generalmente, pasos para la ejecución,
que debe tener en cuenta es acceder al módulo de pacientes, darle clic en nuevo paciente, listo. Recuerden que esto lo realiza el administrador. Completar el formulario de datos válidos. En este caso, por ejemplo, tenemos el usuario Juan Pérez, de apellido García, con el número de cédula ficticio 123456789, el correo electrónico, su teléfono, fecha de nacimiento y demás ítems necesarios para el registro de cada uno de los usuarios. Resultado esperado dentro de la ejecución de este módulo. Paciente registrado exitosamente, sistema muestra el mensaje de confirmación y el paciente aparece en listado de pacientes. ¿Cuáles son las precondiciones? Paciente almacenado en la base de datos. Listo, que se almacenó correctamente la información del usuario. Registro visible en interfaz del usuario. ¿Listo? Entonces, aquí van a describiendo cada uno de los casos de prueba que ustedes hayan desarrollado dentro de su software. ¿Listo? Aquí están diferentes casos de prueba que se ejecutaron. ¿Listo? Y también debemos tener en cuenta, tal como lo decía el documento, los scripts de pruebas. Entonces, por ejemplo, para el registro del paciente, ustedes colocan, por ejemplo, una descripción. Automatización completa del proceso de registro del paciente. Herramienta que se utilizó, por ejemplo, Selenium WebDriver con Python. ¿Listo? Y aquí colocan, por ejemplo, una parte del código fuente que ustedes ejecutaron dentro de Selenium. ¿Listo? Dentro del ambiente de pruebas. Entonces, por ejemplo, reporte de pruebas, listo, de pruebas de ejecución, fase 1, listo. Equipo responsable, el equipo de calidad de software de Subdental, por ejemplo. Versión del sistema 1.0 y un resumen ejecutivo, listo, de la actividad que se realizó, listo. ¿Cuáles son las métricas de medición, listo, de casos de prueba ejecutados? Casos de prueba exitosos, casos de prueba fallidos, defectos detectados dentro de la aplicación y tiempo total de ejecución. ¿Listo? Detalle de resultados por módulo. Entonces, gestión de pacientes. ¿Listo? Entonces, ¿cuántos casos se reportaron? ¿Cuántos subieron defectuosos? Y si hubo algún tipo de observación. ¿Listo? Dentro de los casos que generalmente se registran. ¿Listo? Entonces acá van describiendo cada uno de los detalles de resultados de los módulos. ¿Listo? Con respecto a los servicios que van a prestar al usuario y cliente. ¿Listo? Conclusiones. Entonces acá dan a conocer cuáles son las conclusiones respecto a esta fase de ejecución. ¿Listo? Y por último, y esto ya en aspectos a tener en cuenta, cuáles son los análisis del resultado. Distribución por severidad, listo. Entonces, por ejemplo, crítica, por cuáles aspectos crítica o funcionalidades tuvieron un mayor porcentaje o menor porcentaje. Lo mismo para alta, para media y para baja. ¿Cuál es la distribución por módulo? ¿Listo? ¿Qué tipo de porcentaje generalmente se tuvo en cuenta? ¿Listo? Dentro de cada uno de las, generalmente de las pruebas ejecutadas dentro del software, entonces gestión de pacientes, dentro de la gestión de citas, gestión de tratamientos, autentificación y los reportes que se realizan. Análisis de impacto, ¿listo? Entonces también se deben tener en cuenta funcionalidades críticas que son primordiales generalmente que se ejecuten dentro de la aplicación, entonces el registro de pacientes, programación de citas, autentificación, el calendario. ¿Listo? Entonces, dar a conocer cuáles son los problemas que se tuvieron en cuenta, ¿listo? Funcionalidades no críticas. Entonces, por ejemplo, acá tenemos reportes avanzados, 70% operativo, exportación de datos, 85% operativo. También tenemos las tendencias y patrones, problemas concentrados en el módulo de citas, ¿listo? Problemas concentrados de performance en reportes y ausencia de defectos críticos, ¿listo? Recomendaciones para la siguiente iteración a tener en cuenta. ¿Listo? Entonces acá tenemos también lo que son las métricas de calidad del software y las oportunidades de mejora que
ustedes pueden detectar dentro de su software. ¿Listo? Por último, unas conclusiones generales con respecto a la realización de esta actividad. ¿Listo? Entonces, estos aspectos son los que deben tener en cuenta dentro de esta actividad. ¿Listo? Acá también tenemos, por ejemplo, los logros principales, implementación exitosa de instrumentos de calidad de software. Se han desarrollado y aplicado exitosamente todos los instrumentos de documentación de calidad de software de los estándares ISO y EC 2500 de calidad de software. ¿Listo? Entonces, ISO y EC, por ejemplo, 29193, 2003. ¿Listo? Plan de pruebas, documento completo que establece la metodología, alcance y cronograma, casos de prueba registrados, los scripts de prueba y los reportes de prueba. ¿Listo? Entonces, hasta aquí sería la actividad que ustedes tienen que desarrollar. ¿Listo? Hasta esta parte de conclusión general. Entonces, espero que haya quedado entendida esta actividad y que la puedan desarrollar de forma satisfactoria. ¿Listo? Si tienen alguna duda o alguna inquietud con respecto a esta actividad, no se olviden que pueden escribirme a través de la plataforma o a través del correo electrónico rfpradocena@gmail.com. Esta evidencia, esta, esta evidencia del día de hoy de esta sesión online va a subirse a YouTube y después les voy a compartir. Entonces, aquellos que no pudieron estar el día de hoy, espero que puedan ver la sesión online dentro de la plataforma para que ustedes sepan cómo tienen que desarrollar esta actividad. Gracias y espero que haya quedado entendido. Dentro de, dentro de las sesiones online, eh, les voy a, les voy a compartir este ejemplo para que lo tengan como guía. Bueno, les deseo un feliz descanso. Me disculpo por hacer tan temprana esta sesión online. Ahorita pues entenderán que casi todos los instructores estamos realizando actividades académicas, actividades administrativas, ya por finalizar las sesiones con respecto a este año. Entonces, espero que pues, si Dios lo permite y si vuelvan a contratarnos, que podamos seguir viendo. De antemano, muchas gracias y cualquier cosa que necesiten, estaré atento. Gracias.